Hey, ¿qué tal amantes de la barbería? Yo soy Davis y hoy te traigo un tutorial de cómo marcar una frente ancha lo más natural posible. Quédate con nosotros y aprende. Comenzamos despejando el área de la frente. Y quiero aprovechar esta oportunidad para responder muchas inquietudes que tienen si vuelve a crecer el cabello acá en esta parte que estamos mostrando. Este cliente siempre se marca el cuadro de la frente y como pueden observar le ha crecido de nuevo. Así que sí vuelve a crecer el cabello de manera natural. Y noten que no está verde. Vamos a darle una técnica para que puedan hacerla. Ahí podemos visualizar que tiene poco cabello, ¿verdad? Y aquí tiene. Fíjense, si marcáramos la frente aquí, que sería su frente natural, vean que no estaría de acorde a su rostro. Por eso es que vamos a comer un poquito para hacerlo lo más natural posible. Peinamos hacia abajo. El segundo paso es colocar al cliente de frente y derecho. Ahora pasamos desde el centro, comenzamos a hacer nuestra guía. Esto va a ser preciso ya que esa va a ser nuestra guía de referencia. Y noten que allí en esa zona que estoy pasando no tiene mucho cabello. Entonces trazamos una línea imaginaria llevando la misma simetría de la frente. Y vean esta zona de acá, recuerden que aquí no tenía mucho cabello. Ahora lo que hacemos es ese delineado recto para que se vea lo más natural posible. Ahí la colocamos. Siempre recuerda verlo de frente, peinarlo. Allí en esa zona donde estoy peinando, vean que no tenía cabello. Ahora vean lo natural que se ve. Y ven que aquí estoy limpiando esos excesos, esos cabellitos que están sobresaliendo para que se vea el delineado mejor. Colocamos de frente nuevamente. Vean las esquinas. Allí. Justamente donde está el cabello natural de él. No comemos mucho, nos quedamos en esa zona. Estamos dando con la esquina, como pueden observar, no nos metemos mucho. Y ven que aquí le estamos dando solamente los cabellos que sobresalen poquitico. Vean, estilo cuchareo. Este paso es importante. Pasamos la 0.5 para rebajar el cabello que sobresale. Esto que están acá. Eso va a hacer que esos cabellitos que sobresalen puedan quedar ya rectos y no sobresalgan. Y vean el delineado como se está viendo de la frente y aún no hemos pasado la gilette o la navaja. Así es, dale like, suscríbete, comparte este video y déjame en los comentarios qué te ha parecido. Vean lo natural de la frente como se está viendo. Sumamente sencilla en muy pocos pasos. Este paso es clave para que no irritemos la piel del cliente. Utilizamos un jabón de afeitar, lubricamos bien esa área. Eso va a hacer que no irritemos al cliente.
Empezamos marcando la frente como lo hicimos con la patillera, ¿verdad? Ahora que estamos con la navaja, vean, del medio hacia los laterales. Esta navaja que estoy utilizando es totalmente nueva. La estoy utilizando exclusivamente para la frente. Eso va a hacer que nuestra frente dure más tiempo, más de 2 o 3 días, y no se ponga verde fácilmente. Como puedes ver, esta frente es ancha, por eso la estamos delineando lo más natural posible. Pero tengo otro video de un cliente con frente pequeña y mucho cabello. Acá te lo dejo para que puedas verlo. Recuerda siempre estirar la piel como lo estás viendo y hacerlo de forma natural. Ahora pasamos al siguiente paso. Limpiamos siempre con un cepillo. Esto va a hacer que tengamos el área más clara de lo que queramos hacer. Vean cómo estoy estirando la piel en la parte baja del ojo. Vean. Y con cuidado. Estiramos la piel nuevamente. Y miren, natural. Solamente. Y podemos hacerlo. Y ya que esta, recuerden, es una frente ancha. Queremos que esté lo más natural posible. Y la frente vaya en armonía con lo que está pidiendo el cliente. Vean que ahí lo puse de frente nuevamente. Me percaté de algo, entonces si hay que corregir, lo hacemos para que nuestro corte quede de 10. Bien, ahí ya tenemos nuestra frente realizada y ahora nos vamos a concentrar puliendo los contornos. Ahora sí pasamos la navaja con todos los contornos, pero nos enfocamos en pasarla, el filo de la navaja fue en la frente. Ahora sí realizamos el corte con la navaja por todo el cabello y lo empezamos a pulir.
like para ese cliente que se está sonriendo. Entonces fíjense que ahí pasamos la navaja y ahora estamos pasando la trimmer. Vimos una pequeña sombra allí, entonces lo que hacemos es borrarla. Vean la parte baja, ahí la pueden ver. Entonces bajamos la cabeza allí y borramos con nuestra trimmer. Esa es una pequeña línea que podemos observar. Recuerda, si es de chequear y corregir nuevamente tu corte, da un paso hacia atrás, puedes hacerlo. Lo importante es corregirlo. Muy bien, aquí llegando a este punto ya así quedó este corte de cabello. Ahorita vamos a hablar acerca de un peine azul que me han estado pidiendo muchos de mis suscriptores, cómo se llama, dónde lo consigo, pero en realidad este peine lo traje de Venezuela, mírenlo. Este peine lo traje azul de Venezuela y es el que me ayuda para peinar. La marca es esta, Peine Caravelle. Entonces esa marca es la que yo utilizo para hacer la técnica máquina sobre peine y los últimos retoques que le doy al peinado. Miren cómo queda. Aquí en Ecuador no lo he encontrado, lamentablemente no se consigue, pero si lo pueden conseguir, vean lo estilizado que deja este buen peinado. Este es el resultado final. Recuerda que si te ha gustado mi contenido, que es gratis, me ayudarías mucho dándome un like y dejándome un comentario. Nos vemos a la próxima. Y si te gustaría ver un video que quieres que realice, déjamelo saber en los comentarios.